ver, mi estimado Juan Azcárraga, el Censo de Población y Vivienda 2020. Sí, Eduardo, pues sí, le titulaba yo un poco a esta presentación los secretos que tiene el censo, pues porque hay mucha información que está por ahí, que es tanta la información que nos presenta siempre cada 10 años este censo de población, que hay muchos datos que a veces se olvidan y se quedan por ahí. Entonces quise hacer un pequeño análisis de algunos datos importantes que me parecen a mí importantes, que nadie los está analizando y viendo. Bueno, nada más como resumen. Estamos un poco preocupados por la pandemia, la falta de energía eléctrica, Así es. gas que ya no llega y no va a llegar tal vez hasta el día 22. Así es. Pequeños problemas que nos distraen, Juan. Así es, Eduardo, pero estos problemas que voy a poner son problemas que en el futuro nos van a explotar como bomba, A ver. porque pues, es un poco como el cambio climático y estas cosas que van afectando poco a poco y hasta que no nos alcanza las fechas, no nos damos cuenta de los verdaderos problemas. Bueno, nada más recordarle a la gente que el censo dijo que éramos ya 126 millones, crecimos un 11% comparado a la última medición del 2010, que estaba en 112 millones. Eso nos deja en la misma, digamos, posición, según el INEGI en su comunicado oficial, en el 11º lugar a nivel mundial. Pero es curioso, de acuerdo a la División de Población de Naciones Unidas, México en 2020 tenía 128.932 millones de habitantes, superando a Japón por 2,5 millones. ¿A quién creerle, al INEGI o a Naciones Unidas? Digo Naciones Unidas porque ahora quieren en este gobierno que Naciones Unidas es el gobierno mundial, cuando claro. no lo es. Sí. Bueno, no sé, Eduardo, ni conozco bien la metodología que hayan usado. También sé que el censo se levantó en una época difícil. Entonces, podríamos considerar que a lo mejor pudiera o no tener errores, pero la gente del INEGI dijo que lo levantaron con un gran esfuerzo, que lo hicieron bien y además implementaron tecnologías para ir validando información que estaba llegando de la gente. Entonces, bueno, podemos ser el 10, podemos ser el 11. El tiempo dirá quién tiene razón, Naciones Unidas o el INEGI. Así es. Eduardo, lo siguiente que quisiera es como ver un poquito la estructura de nuestra población, ¿no? Cómo estamos armados, qué es lo que está pasando en nuestra estructura. En principio es una estructura que nos está demostrando que estamos envejeciendo en promedio de edad. Estarás envejeciendo tú, mano. Todos estamos envejeciendo en promedio de edad en este país porque, digamos, en el año 2000, teníamos un promedio de edad de 29 años. En el 2010 de 22 años. En el 2010 bajamos a 29 y en el ya estoy aquí un poco hecho bolas. Ya estás como yo, se te están... Exacto, es que no traigo lentes, yo sí tengo el documento. Pues ponte los lentes, no seas vanidoso. No los encuentro. En el 2000 estábamos en 22 años de edad y hoy en el 2020 estamos a 29 años de edad. En el promedio, digamos, a nivel población. Hay una gráfica que estamos viendo nuestros amigos de televisión y para radio la cuento, que es como una especie de pirámide, un poquito bombacha hacia abajo. Sí. Esa es una estructura en donde hacia arriba, digamos, la parte baja son los recién nacidos y la parte hasta arriba, pues los de mayor edad. Se va haciendo como una pirámide porque, pues evidentemente van muriendo los mayores y van naciendo los más pequeños. Entonces, ahí hay dos rayitas que están viéndose cómo exceden la estructura actual, que son los años anteriores, las mediciones anteriores. Sí, en 2000 teníamos una gran base de gente menor de 20 años. Así es. Esa base se ha achicado terriblemente. Así es. Por eso el promedio de 22 pasó a 29 años de edad. Así es, exactamente, porque se va cruzando la masa más grande va subiendo de edad, ¿no? Bien. Y entonces eso los analistas normalmente lo ven como tasa de crecimiento, y entonces ven un 3, un 2%, pero lo que no se ve es la tasa de natalidad. La tasa es la parte inversa, es decir, cuando una pareja, cuántos hijos tiene, ¿no? Y la tasa de natalidad en las últimas 3 mediciones ha venido cayendo. ¿Por qué lo llamo la atención de esto? Porque la tasa de natalidad, si baja menos de dos personas por una pareja, entonces empieza como a implosionar o implotar el tamaño de la población. A ver, ¿por qué no muestras la siguiente gráfica para que con eso apoyes lo que estás diciendo? Así es, nada más voy a decir que bajó en 2000, teníamos una tasa de natalidad de 2.1
2.6 hijos por pareja, en el 2010 2.3, en el 2020 ya estamos en 2.1. La gente entienda que son promedios, no están mochando niños ni nada. No, claro, nace con 2 brazos. Sí. Pero eso, Juan, eso es lo que explica que cada vez hay gente, la población se concentra en los adultos en lugar de los jóvenes, ¿no? Así es, mira, si tú ves esta siguiente lámina que estamos mostrando, la primera estructura es la de México, la que sigue Francia, España y Japón. Si nos vamos a la de España, sería como el paso hacia donde vamos. Es decir, es ya la pirámide como que llegas a una base de población muy grande, pero de repente se enflaca muchísimo, y en España tienen, pues, digamos... O sea, para la gente que nos escucha en radio, la imagen de España parecería la de un arbolito de Navidad. Exactamente. ¿No? O sea, hay un tronquito que son los jóvenes, después salen todas las ramas que ya son los no tan jóvenes, que quiere decir que el grueso de la población se está concentrando en grupos de edad que van arriba de los 30 años. Así es, así es. Y luego viene la de Japón y la de Francia, que tienen una estructura más parecida a la de un edificio que la de una pirámide. Parecen una columna. Exactamente, es una columna, las dos. ¿Y esto qué tiene? ¿Por qué lo traigo a colación, Eduardo? Y tú lo debes de saber muy bien y lo has leído. En el mundo y en Europa en especial hay una cosa que se llama, o que les preocupa, que es el invierno demográfico. El invierno demográfico lo que hace o lo que explica es que cuando la población crece, los jóvenes que están en el área productiva, en las zonas productivas del país, en la parte, digamos, de la economía productiva, empiezan a cargar con todo el gasto público de cuidar a los adultos mayores. Bueno, y de pagar impuestos, y como la base que paga impuestos cada vez es más pequeña, pues con la triste noticia que ya no alcanza el dinero para los pensionados ni para pagar todos los servicios sociales. Es la bronca que enfrentan todos estos países como Francia, Japón, España, y hubieras puesto la de Italia, que tal vez es todavía más dramática. Todavía más dramática. Porque en Italia ya no hay, bueno, sí ves niños, pero son la gran minoría. Bueno, pero si tú ves la gráfica de Japón, ve la base, cómo se va achicando y achicando y achicando, o sea, es impresionante. Bien. Y eso es porque tiene una tasa de natalidad menor a 2. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Que todo el mundo como conejitos empiecen a tener más niños, Juan? Pues sí, yo creo que sí. No, yo creo que tiene que haber políticas públicas que apoyen, que se mantenga un crecimiento sano y que haya... que sea de 2 o más, que no pase de 2.2. Así es, y no llegar a 4 como es que la población con 2, la pareja se renueva. Se renueva, exactamente. Cuando baja de 2, la pareja 2 ya no están generando 2. Están generando 1 y cachito, y entonces ya para poder mantener el tamaño de la población joven se necesita que la tasa sea de 2, ¿no? Bien. Me voy rápido a datos de México. El estado más poblado es Estado de México con 17 millones de habitantes, y el más chiquito es Colima con 731,000. Curioso, en Colima son las más altas tasas de homicidios. Sí, imagínate. Bueno, lo que sería interesante saber en México cuál es el estado que más está creciendo en estos últimos 10 años. Y ese fue Quintana Roo con un 40% total de su población. Le sigue Querétaro con un 29%, Baja California 25%, Nuevo León 24%. Baja California Sur. Baja California Sur, tienes razón. Y luego Aguascalientes, el quinto lugar con un 20%. Qué crecimiento más impresionante. ¿Y dónde sale el dinero para proveer servicios, escuelas, drenaje? ¡Qué líos! Es muy grande el análisis, lo voy a subir a las redes y para que lo puedan ver todos, ¿no? Muy bien, mensajes, gracias, Juan.